Cuando un piloto de Ferrari conduce, lo hace teniendo entre las manos un volante, que en este punto no es un asunto de motor, ni de pintura, el volante del auto es lo que le permite al piloto sentir la verdad. La cruda verdad entre comando y respuesta. Todo comienza con un detalle ignorado durante años. Y si algo conocía sobre comodidad en la F1, este es el momento de olvidarlo todo, porque Ferrari ha entrado en un terreno donde el riesgo no es una alternativa sino una necesidad imperiosa. Esto es Pitlane Explosivo, te invito a suscribirte y apoyarnos en los comentarios porque acá podrás encontrar los mejores análisis de Fórmula 1 que nadie se te atreve a decir y aquí, te lo cuento todo. Comenzamos. Lewis Hamilton llegó a Ferrari sin pedir permiso. No vino solo con sus títulos, trajo una forma distinta de ver las cosas. Su mirada detectó fallos que nadie había notado, problemas que se escondían detrás de años de tradición. Desde ese momento, todo empezó a tambalearse dentro del equipo, como si el castillo hubiera comenzado a temblar. Hamilton no protestó ni hizo escándalo. Lo que hizo fue medir. Notó algo que otros ignoraban, un leve retraso en la dirección del coche, como si la respuesta entre sus manos y el vehículo estuviera filtrada, amortiguada. Ferrari lo llamó puesta a punto, algo normal. Pero Hamilton lo identificó como un verdadero error técnico. Presentó los datos, explicó el problema y señaló un defecto que nadie se había atrevido a mencionar. Incluso el ajuste que Leclerc había estado usando ya no parecía tan sólido. Mientras Leclerc se iba adaptando giro tras giro, Hamilton detectaba los problemas desde el primer instante. Para él, no se trataba de comodidad, sino de conexión real con el coche. Quería una retroalimentación directa, sin filtros ni barreras. La clave era sentir el auto de verdad. Y los simuladores no mienten. A la tecnología no le importa la tradición, solo le importan los números. Y esos números eran claros, con Hamilton al mando, el coche rendía mejor. La zona muerta del volante, ese espacio donde no se siente respuesta alguna, casi desapareció. Ferrari no tuvo más remedio que enfrentar la verdad. Había un problema que llevaba años sin resolverse. Un ingeniero lo dijo sin rodeos. Era una enfermedad encubierta. Y esto lo cambió todo. Un coche que necesita demasiada asistencia o está demasiado filtrado, no está sano. Si dependes del software para mantener el auto en la pista, lo que tienes no es una máquina poderosa, sino una jaula tecnológica. Hamilton quitó esa máscara. En una reunión del equipo, Leclerc no dijo nada. Hamilton sí habló con claridad. Puedo adaptarme. Pero si perdemos, que quede claro que no será culpa mía. Ese fue el punto de inflexión. Fred Vasseur, jefe del equipo, entendió que no se trataba de gustos, sino de supervivencia técnica. A partir de ese momento, en la sesión de práctica libre, el coche usaría los parámetros de Hamilton. No fue solo una mejora. Fue una verdadera transferencia de poder dentro del equipo. El garaje de Ferrari se partió en dos. No solo físicamente, sino filosóficamente. Dos configuraciones distintas. Dos maneras de entender el coche. Por un lado, la antigua forma de trabajar, representada por Leclerc. Por el otro, una nueva visión más precisa y exigente, encabezada por Hamilton. El ambiente era tenso. Nadie levantaba la voz, pero el silencio decía más que 1000 declaraciones oficiales. Y cuando los autos salieron a pista, la diferencia era clara. Hamilton hacía vueltas limpias, rápidas y extremadamente precisas. Leclerc, en cambio, necesitaba ajustar su conducción constantemente. Dentro del simulador, los datos hablaban por sí solos. Leclerc corregía el doble por cada sector del circuito. Eso no era pilotaje natural, era compensación técnica. La situación obligó a Ferrari a redefinir cómo evaluaban el comportamiento del coche. Crearon una nueva métrica para medir la constancia y precisión en la respuesta del auto. Y ahí el contraste se hizo evidente, Hamilton mostraba estabilidad. Leclerc, por momentos, era errático. El problema no era de talento. El problema era el sistema. Ferrari había construido su estrategia a futuro sobre una base que no resistía presión real. Todo quedó al descubierto en el circuito de Spa. Esa pista no fue solo otra carrera, fue una prueba de fuego. Un juicio técnico. Un coche representaba la tradición. El otro, la evolución. Y con la telemetría, no había espacio para interpretaciones subjetivas. Los datos revelaban la verdad sin filtro.
El volante de Hamilton era el único que transmitía sensaciones directas al piloto. Un ingeniero lo resumió en una frase brutalmente honesta, cuando dijo: o lo sientes, o no lo sientes. Leclerc se quedó callado. Ese día, pasó el doble de tiempo en el simulador intentando entender lo que Hamilton ya había sentido desde el principio. Todos en el equipo lo notaron. No hacía falta decir nada. La jerarquía interna cambió. Las peticiones técnicas de Hamilton se procesaban con prioridad. Las de Leclerc quedaban en segundo plano. No era una lucha política dentro del equipo. Era una cuestión de rendimiento puro. La nueva autoridad no venía del carisma, ni de los títulos. Venía de los números. Un gráfico trapezoidal lo dejó todo muy claro, 2 trazados, uno filtrado y el otro crudo. Es decir, un trazado mostraba un par filtrado, artificial y suavizado, mientras que el otro trazado era crudo, real y hasta preciso. Una era una máscara técnica. La otra, la verdad desnuda. Había 2 maneras de entender el coche. Una era una máscara, suave, filtrada, adaptada al piloto más que a la máquina. La otra era cruda, directa, precisa, una conexión que sin dudas era sin intermediarios entre el piloto y el vehículo. Leclerc trabajaba con la primera, Hamilton con la segunda. Aquí no estamos solo hablando de datos sino de respuestas ante el volante. No era solo una diferencia técnica. Era una forma distinta de sentir la carrera. Mientras Leclerc buscaba suavidad y control asistido, Hamilton exigía respuesta instantánea. Quería sentir cada milímetro de pista en sus manos. Las discusiones y los debates internos dentro del equipo Ferrari fueron intensas. Ingenieros, jefes y técnicos tenían en sus manos la decisión de qué camino seguir. Pero la conversación ya estaba resuelta por los hechos. Los datos no mentían. Todos sabían cuál era la dirección correcta. Pero eso no es todo, lo ocurrió después fue lo que terminó de consolidar a Hamilton en su teoría. En la última sesión de simulación, Ferrari tomó una decisión silenciosa pero contundente. Utilizaría los parámetros ocultos del método de Hamilton. Era el primer paso hacia una transformación profunda. Ya no se trataba de política interna, ni de jerarquías. No se estaba jugando quién tenía o no la razón, se estaba trabajando en este punto como debe hacerlo un verdadero equipo en conjunto, todos hacia una misma meta. Y el propósito era más que evidente. El objetivo era encontrar claridad y rendimiento real. El orden del equipo cambió. Los roles se reacomodaron. Lo que comenzó como una preferencia individual se convirtió en una revolución técnica. Aunque tardía, fue un punto de no retorno. Algunos miembros del equipo lo sintieron como una traición a la historia de Ferrari. Otros lo vivieron como una liberación, porque por fin, se rompía el molde del pasado, que los estaba manteniendo en un punto estático sin resultados contundentes como equipo. Y esos mismos resultados son los que queremos ver muchos en pista. Pero espera, aún hay más, porque lo que estaba en juego ya no era una configuración más eficiente. Era una nueva identidad para Ferrari. En este punto ya estaban mirando hacia el futuro. Pero había 2 caminos posibles. Y solo uno los llevaría a la victoria. Fred Vasseur, líder del proyecto, lo tenía muy claro, cuando dijo: no puede haber 2 verdades en una fábrica. Cuando los coches se alinearon en la parrilla de salida, no se trataba solo de 2 pilotos. Se enfrentaban 2 filosofías totalmente distintas. Un riesgo que estaban dispuestos a tener con tal de encontrar respuestas. De un lado, la Ferrari de siempre. Del otro, la Ferrari que podría ser. Si Hamilton ganaba esa carrera, el mito del método tradicional se vendría abajo. Porque en la Fórmula 1, un volante y una estrategia bien trazada, no solo hace girar un coche. Puede girar toda una organización. Y ese día, la historia de Ferrari no se escribió en la línea de meta. Ya estaba grabada en las manos de un piloto que se negó a aceptar lo común. Que pasa de quedarse sentado viendo cómo deja pasar una oportunidad de oro. Afortunadamente, Ferrari cuenta con un piloto que quiere avanzar en conjunto hacia la meta y ese sigue siendo Lewis Hamilton, el Hamilton que conocemos. Si has llegado hasta aquí te agradezco de corazón por el apoyo. Y si te ha gustado, suscríbete al canal, activando la campanita para recibir nuestros mejores análisis de forma inmediata y sin filtros. Un saludo.